Antes de comenzar este acto, deseo dar las gracias a Su Alteza Real, la Infanta Pilar, por acompañarnos. Sea bienvenida a esta universidad, que es su casa. Bien, el 15 de abril de 1969 se producía en Lausanne la muerte de la reina Victoria Eugenia. Ha pasado poco de los 50 años. Los 50 años era imposible celebrarlos el día exacto porque coincidían con la Semana Santa, y en el mundo académico pues eso resulta absolutamente imposible. Y en la Universidad de San Pablo, el Instituto de Estudios Históricos, pues quería recordar la figura de la reina Victoria Eugenia, una figura que yo creo que no es lo suficientemente tenida en cuenta, lo suficientemente recordada. Y sin más, pues hemos querido reunir a algunos de los especialistas más conocidos, a gente de los que han trabajado en la época, gente de las que han trabajado en su figura, que van a abordar diversos aspectos relacionados con la época y con la vida de la reina Victoria Eugenia. Y en primer lugar cedo la palabra al profesor Fernando del Rey Reguillo, catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos de la Universidad Complutense de Madrid. Buenas tardes. Quiero empezar mi intervención agradeciendo al CEU y al profesor Alfonso Bullón de Mendoza mi presencia en este acto. A mí se me ha pedido que trace una semblanza del contexto político del reinado de Alfonso XIII y de la reina Victoria Eugenia en el primer tercio del siglo XX. Eso en 10-15 minutos. Entonces, claro, mi pregunta es ¿cómo se aborda eso? Y lo que se me ha ocurrido es empezar aludiendo o señalando cómo durante mucho tiempo prevaleció una imagen negativa de ese periodo, no tanto del reinado, pero sí de ese periodo, como un periodo muy convulso, un periodo hasta 1923 atrapado, digamos, por ese régimen que había nacido en 1875, el régimen de la Restauración, un régimen clientelar, un régimen caciquil, un régimen que propiciaba las desigualdades en la sociedad, etcétera, etcétera. Una España atrasada. Todas esas imágenes negativas, en gran medida, eran hijas del desastre del 98, de la pérdida de los últimos restos del imperio colonial, que luego retomó el llamado regeneracionismo y con mucho éxito. Esa imagen fue increciendo hasta el punto que pervivió en el tiempo y la propia historiografía se hizo eco de ella durante muchísimo tiempo, por lo menos hasta los años 70, principios de los 80, fue una visión hegemónica, la imagen negativa de la España de la Restauración como un país de oligarcas, como un país atrasado, como un país, digamos, encorsetado por las desigualdades, el atraso, el analfabetismo, etcétera, etcétera. Esa era la imagen. Sin embargo, sobre todo a partir de los años 80 del siglo pasado, se fue construyendo una imagen sustancialmente diferente, una imagen, si queremos, más positiva. Y no fueron tanto los historiadores políticos, aunque también la historiografía liberal, sino sobre todo los historiadores económicos, los que propiciaron la recuperación o la reconstrucción de una imagen más positiva del periodo. Porque todos los parámetros objetivos, dentro de que en historia hablar de objetividad siempre es difícil, pero los parámetros objetivos, los números, las estadísticas, nos brindaban una imagen muy diferente. El primer tercio del siglo XX fue un periodo de crecimiento económico, fue un periodo de modernización intensa. Todas las variables demográficas, los índices de producción, la producción agraria, la producción industrial, nos remarcaban esa imagen positiva y esa imagen de crecimiento sostenido. De hecho, es el primer tercio del siglo XX el periodo en el que uno de los grandes saltos que experimenta la economía española. Es un periodo de modernización en todos los sentidos. De hecho, ahora, a partir de los años 30 eso empieza a cambiar y con la guerra civil y la autarquía posterior a la guerra civil, pues es cuando se impone verdaderamente el atraso, la crisis, etcétera. De hecho, habrá que esperar hasta los años 60 para que España, de nuevo, experimente un proceso de crecimiento comparable al que había tenido lugar en los primeros 30 años del siglo, coincidiendo, grosso modo, con el reinado de Alfonso XIII. En ese sentido, el 98, que desde el punto de vista político, cultural, de las mentalidades, fue un desastre, y así se interiorizó por gran parte de la opinión pública española, de los intelectuales, de las élites, del propio rey Alfonso XIII, a partir de un cierto momento, realmente fue una bendición.
desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la modernización. Porque es a partir del 98 cuando se sientan las bases, gracias en gran parte a la repatriación de capitales, de ese salto modernizador que experimenta España en los 30 primeros años del siglo. Luego vendrá también la Guerra Mundial, que para España será, por lo menos desde este punto de vista, de la acumulación de capitales y de la modernización económica, una auténtica bendición, gracias a que España, afortunadamente, se mantuvo neutral. Por tanto, esa imagen negativa no se corresponde con los parámetros objetivos. Demográficamente hablando, España en ese momento asiste a lo que los demógrafos llaman la transición demográfica. Es decir, por primera vez se impone un ciclo demográfico que va a permitir el crecimiento de las ciudades, el trasvase de población del campo al mundo urbano, la modernización interna de esas ciudades con el desarrollo de los ensanches, etcétera, etcétera. Todos los indicadores económicos apuntan en la misma dirección. Por tanto, esa imagen de un país atrasado, inmóvil, incapaz de progresar es absolutamente falsa. También desde un punto de vista sociológico, esas sociedades se transforman. No ya solo porque crece la población urbana, sino también porque se expanden las clases medias. Y a partir de ahí pues, se explican muchísimas cosas. Por supuesto, si apuntamos en otros extremos, también nos encontramos esos aspectos positivos. Aquel Estado está empezando a dejar de ser liberal y se vuelve mucho más intervencionista, lo cual tiene efectos positivos, por ejemplo, en la modernización de las relaciones laborales, en la construcción de los primeros cimientos de la seguridad social en España. Mejora el sistema educativo, mejora la situación de los maestros, aquello de que pasa más hambre de un maestro de escuela ya se empieza a olvidarse, ¿no? Es decir, es un país que se está modernizando, es un Estado más intervencionista, sobre todo en la época de Primo de Rivera, se expanden las obras públicas, los pantanos, que tantos frutos positivos han dado para este país, etcétera, etcétera. No hablemos ya del plano cultural, en la época de la edad de plata de la cultura española. Entonces, desde ese punto de vista, aquella es una sociedad potente, es una sociedad que se está modernizando, que está cambiando, y que se enfrenta a los desafíos que tiene por delante. En ese sentido, pues se está emergiendo una sociedad civil muy potente, porque más allá de la política de élites, aquella sociedad también se está modernizando, todo el mundo se organiza. Por supuesto, el movimiento obrero, los grandes sindicatos, que dejan de ser pequeñas sociedades gremiales y se irrumpen como grandes sindicatos nacionales a partir de la Primera Guerra Mundial. Pero también los empresarios se organizan, también las clases medias, los profesionales, los funcionarios incluso, los militares también se sindicalizan con todo lo que eso comporta de positivo o negativo. Todo el mundo se organiza, incluso la nobleza, algo diremos de eso luego. Es decir, España es un hervidero, España es un país en transformación donde está emergiendo una sociedad civil, incluso el mundo conservador también, el mundo católico. Aquí estamos en un centro que procede de decisiones que se tomaron en aquella época. Nació la Asociación Católica Nacional de Propagandistas en 1910, el debate, el mundo católico también está emergiendo ahí como un mundo organizado, con sus redes de sociabilidad, con sus asociaciones, una pujanza que luego explicará la fuerza del catolicismo político en los años 30. Por tanto, no es un país inerte, no es un país inmóvil, como nos dibujaban los regeneracionistas con su, a mi juicio, y esto es un juicio subjetivo, nefasto discurso. Ahora, es un país que desde un punto de vista político pues tiene problemas, es un país que tiene que afrontar muchos desafíos. Ya no es la estable, relativamente estable política de la Restauración, de la primera parte de la Restauración, en la época de María Cristina. Es otro mundo, es un sistema que está cambiando y que tiene que afrontar los desafíos que se le presentan por delante. El 98, por supuesto, con lo que eso comporta de trauma colectivo, pero también la Semana Trágica de 1909, el inicio de la Primera Guerra Mundial, que a pesar de mantener la neutralidad supone un impacto multiforme tremendo en el país, la crisis del 17... Y luego, al margen de esta guerra, la propia guerra colonial. Hay una guerra colonial que se demostrará decisiva. Bueno, pues a partir de todos esos desafíos, el régimen reacciona. Y no es un régimen paralizado, incapaz de afrontar esos retos. Es un régimen que se va adaptando y que se va transformando. Ahí, en esa transformación, en la ruptura del turno de partidos, en la propia descomposición de ese bipartidismo, de los partidos dinásticos, muchos regeneracionistas, y la propia dictadura de Primo de Rivera, lo interpretó como prueba de esa decadencia.
Pero eso no deja de ser una interpretación, una decadencia que parecía estar abocada a lo que luego fue el golpe de Estado de 1923 y el establecimiento de la dictadura. Bueno, luego los historiadores o algunos historiadores han postulado otra interpretación. ¿Acaso no eran esos los síntomas más bien de un cambio? ¿Acaso ese país no estaba, digamos, sentando las bases de una potencial democratización como estaba ocurriendo en otros países europeos? El tránsito del liberalismo a la política de masas, a la democracia de masas podría haber sido. Es decir, el desenlace que luego tuvo, a mi juicio negativo, el país en 1923 con el golpe de Estado de Primo de Rivera, no era un desenlace necesariamente obligado. Era un posible desenlace que es, desgraciadamente creo, el que se acaba imponiendo en la mayor parte de Europa, en la Europa centro-oriental y en la Europa mediterránea sobre todo. Pero no era un desenlace obligado. Hubo otras monarquías constitucionales que sortearon esos desafíos mucho mejor que nosotros y de forma mucho menos traumática. Y eso me lleva a resaltar la idea de que, bueno, trabajando un contrafactual, ¿qué hubiera ocurrido si? Pues quizás este país podría haber evolucionado de otra forma si el golpe de Estado de 1923 no hubiera dado pie a una dictadura. Pero bueno, en cualquier caso, es un régimen que no estaba muerto. Y había indicadores, a partir de la Primera Guerra Mundial, que señalaban que la evolución política del país podría haber sido, en un sentido democratizador, positiva. Pero con esto lo dejo y me atengo disciplinadamente al tiempo. Muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias también por haberte ajustado aceptablemente al tiempo previsto. En segundo lugar, tiene la palabra la profesora Ángeles Hijano Pérez, profesora titular de Historia Contemporánea en la Universidad Autónoma de Madrid y autora de la biografía Victoria Eugenia, una reina exiliada. Buenos días, buenas tardes, mejor dicho. Por su asistencia y muchas gracias al centro por haberme invitado para que esté formando parte de este acto. ¿Se oye bien? Sí. Bueno. Espero también ajustarme al tiempo que he establecido, 10 minutos, y yo, después de este entorno histórico que nos ha hecho el profesor Fernando del Rey, voy a tratar de dedicarme exclusivamente a hacer esa semblanza de la reina Victoria Eugenia a través de la biografía que escribí hace ya más de 20 años, lo cual indica que, bueno, poco ha podido cambiar de esa biografía porque se ajustó un poco a lo que yo conocía de su vida y de su estancia en el mundo a través de la información de un archivo, el Archivo General de Palacio, que está en Madrid y que ha sido un poco la base de esa biografía que escribí. En ese libro hay muchos apartados, yo no voy a poder hablar aquí de todos ellos, pero sí voy a resaltar una serie de cuestiones importantes que son las que creo que son más llamativas con respecto a la vida de Victoria Eugenia. En primer lugar, quería resaltar cómo casi toda su vida estuvo marcada por una serie de desgracias realmente llamativas, que lastraron mucho su situación vital y que tenían también muchísima complicación. Durante mucho tiempo se ha pensado cómo pudo ser capaz de aguantar tantísimas desgracias, porque eran desgracias realmente casi insalvables. Sin embargo, ella, a lo largo de los años, demostró que era capaz de solventar todas esas desgracias, esas dificultades inmensas, y que parece ser que no tenía ninguna explicación especial. Pero yo creo que incluso escribí que parecía como si la reina se hubiera creado una coraza por la cual nada pasaba y que dejaba que todo le resbalara y era capaz de resolverlo todo sin ningún problema. En cualquier caso, a pesar de que esto parece ser que es cierto, vamos a ver cuáles son esas desgracias tan importantes, ¿no? La primera de ellas, que yo he catalogado así, pero bueno, se pueden poner los órdenes que parezca oportuno, pero la primera de ellas sería el día de su boda. Qué desgracia más inmensa que en el día de tu boda sufres un atentado, ¿no? Eso es algo realmente negativo para cualquier persona y a ella le tocó pasar ese día de su boda con un atentado y salió de ello más o menos de forma bastante tranquila, fue capaz de solventarlo y parece ser que no hubo ningún problema inmediato. La segunda dificultad inmensa apareció también cuando nació su primer hijo.
No se supo desde el principio, pero sí a los pocos días de su nacimiento, cuando se le tenía que hacer la circuncisión habitual, se comprobó que su sangre no coagulaba bien y apareció ya la hemofilia como la gran desgracia para la familia real, ¿no? A partir de ese momento, esa segunda desgracia importante hizo que Victoria Eugenia tuviera que estar preocupadísima siempre de cuál era el desarrollo de la vida médica de sus hijos, ¿no? Por supuesto del primero y también de los siguientes, ¿no? No todos los hijos tuvieron esa enfermedad, solamente el primero y el último, Gonzalo, que también la padeció, pero los demás hijos no la padecieron, pero sí tuvieron también otras enfermedades que tampoco fueron realmente nada positivas, ¿no? El segundo hijo, también todo el mundo sabe, tuvo ese problema de la sordomuez, que estuvo también relacionada con una enfermedad de infantil, y después el único hijo sano era don Juan, que es el que no tuvo ningún problema físico importante, ¿no? Las dos hijas tampoco tuvieron ninguna enfermedad y fue, por supuesto, una situación un poco menos complicada. No obstante, Victoria Eugenia estuvo siempre muy encargada de ocuparse de sus hijos y tenía muchas dificultades también para que todos ellos salieran adelante, ¿no? Bien, siguiendo con todo este índice de cuestiones, otra cuestión importante también en la vida de Victoria Eugenia tendría que relacionarse con una cuestión muy llamativa, y es que ella tenía una intención, tenía un interés llamativo porque el pueblo de España le tuviera un reconocimiento especial, ¿no? Y que supiera que había hecho por los ciudadanos españoles todo lo que hubiera sido posible, ¿no? Y para ella era importante que todos los españoles tuvieran en cuenta que ella era la reina y que encima estaba haciendo algo en beneficio de la población, ¿no? Y eso lo consiguió realmente cuando creó, gracias a la intervención del conde de Ripalda, que ya no fue la que lo creó, pero sí que puso en práctica la Escuela de Enfermeras de la Cruz Roja, y sobre todo esa sí que fue la creación más importante que hizo ella y que fue la que un poco le dio el mayor salto para que toda la población la conociera y la tuviera muy presente, ¿no? La Escuela de Enfermeras de la Cruz Roja, que es la que produjo que yo tuviera mucha relación con Rosa Pulido, que era ella de la escuela con más interés, y que fue realmente una de las cosas más importantes de la vida de la reina Victoria Eugenia, ¿no? También habría que decir que otra de las desgracias importantes que tuvo que asumir Victoria Eugenia fueron la desgracia de su matrimonio, ¿no? El matrimonio, que fue bastante negativo. Realmente las infidelidades del rey eran bastante conocidas por toda la población y ella las sufría también sin hacer ninguna alteración de su vida cotidiana, y no parecía que le diera tampoco una gran importancia, ¿no? Aún así, supongo que todo eso sería algo que estaba en su haber cotidiano y que debía ser algo realmente negativo para la vida, ¿no? Después, junto a esas cuestiones también que decía de las grandes desgracias, hubo otra muy llamativa, y es que al final de todo fue exiliada, y ese exilio marcó otra cosa importante en su vida. Es decir, cuando salió de España, salió expulsada, salió huyendo, salió escondiéndose, y eso fue muy lesivo también, y yo lo considero como una gran desgracia, ¿no? Luego, ya cuando volvió a España, a los muchos años ya después del exilio, y que volvió para el bautizo de su bisnieto, pues eso supuso una venida totalmente distinta, ¿no? Volvía a España y no la iban a recibir como la expulsaron de España, sino que la recibieron con una gran alegría, con muchos acontecimientos festivos y demás, y fue algo bien distinto. Algo que, aún así, no ha quedado muy claro porque Victoria Eugenia no es muy conocida. No se le ha dado una gran importancia. Este acto incluso lo que pretende es que sea reconocer un poco la importancia de esta reina, que es una cosa que no ha sido conocida hasta ahora, ¿no? O que no es conocida habitualmente, ¿no? Además de este asunto, y ya un poco por finalizar y no salirme del tiempo, yo creo que una de las grandes importancias de la reina Victoria Eugenia es que fue capaz de preservar la monarquía española e incluso darle un impulso para que siguiera funcionando hasta el momento presente, y que ese régimen político es el que funciona hasta la actualidad, lo cual es una cosa que probablemente deba agradecérsele a ella y ver que fue un poco el puntal que permitió que la monarquía en España siguiera funcionando. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene a continuación la palabra don José Miguel Hernández Barral, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad. Muchas gracias, Alfonso. Y bueno, pues todo apunta a que yo voy a ser el que me salte los límites de tiempo, ¿no? Porque por ahora los han cumplido dentro de una moderación muy moderada. Muy escrupulosamente, pero yo lo tengo complicado porque a mí me gustaría tratar en esta intervención... ¿No se oye? ¿O se oye mucho? ¿Se oye? Bueno, vamos a intentarlo así, a ver qué pasa. Voy a tratar, en esta intervención los años finales de la vida de Victoria Eugenia, en especial los años 60, un contexto en el cual pues, algunos de estos acontecimientos quizá más negativos habían pasado ya a un segundo plano. Algunas de esas visiones más críticas sobre la monarquía estaban a lo mejor en un segundo plano. El papel de su marido, ¿no? en el contexto de la historia de España en esos momentos, obviamente después de su muerte en 1941, no estaba tan presente. Esto obviamente no supone que yo venga aquí a decir que la reina tuvo un papel en los años 60, un papel determinante en la situación política o social de España durante esa década. Pero sí que me parece que es interesante conocer y seguir la vida de la reina Victoria Eugenia en este periodo de tiempo como un síntoma de los cambios en el monarquismo español y, por qué no también en el propio franquismo. Yo voy a tratar de enfocar este tema o de abordar este tema desde la perspectiva sobre todo de su relación con el duque de Alba, con Luis Martínez de Irujo, que fue el jefe de su casa desde principios de los 60. No tengo muy claro exactamente el momento en el que sustituye al conde de Gamazo, pero más o menos a partir de 1962. Esa relación, tanto de influencia, de apoyo, de confianza, es una relación además bidireccional por parte de la reina y por parte también del duque de Alba. En primer lugar, en esta década hay un acontecimiento que a mí me parece relevante, que es que la reina consigue por fin su estabilidad o acabar con la incertidumbre que podía tener desde la perspectiva económica. En el año 62, una serie de personas de esa casa real, el duque de Alba, pero sobre todo también el conde de Gamazo, José María Ramón San Pedro, también el conde de Aybar, consiguen que se le paguen las pensiones que en principio debía haber recibido la reina por su cargo durante los años 30, y eso hace que desde estos años, de principios de los 60, la reina adquiere esta estabilidad, que no era un peligro, pero sí era una situación que podía ser problemática y de alguna forma sí asegura esa tranquilidad en los últimos años de su vida. Todo este esfuerzo es algo que también me parece que es elocuente en un cierto cambio, un síntoma de un cierto cambio en la perspectiva que tiene el franquismo sobre la monarquía a través de ese trato, no de favor, pero sí de esa seguridad que se le otorga al pagarle, hacerle efectivas las pensiones. En segundo lugar, estos años también me parecen importantes porque se observa en esta relación con el duque de Alba la condición de la reina, de Victoria Eugenia. No sabría muy bien cómo definirlo, si como pacificadora, si como elemento de equilibrio en la situación, obviamente problemática, conflictiva entre su hijo y su nieto. En primer lugar, voy a dar una serie de ejemplos de esta idea, que me parece especialmente interesante, insisto, sin que tuviera un protagonismo destacado en la situación política, pero sí en esa relación entre el hijo y el nieto, ese elemento relevante. En primer lugar, uno de los aspectos, uno de los ejemplos de esta condición lo manifiesta una carta que escribió al duque de Alba en respuesta o en relación a otra que había recibido por parte de Julio de Anvila, que había sido un monárquico con bastante peso a principio del franquismo y que le había sugerido a la reina Victoria Eugenia concertar una entrevista que fuera recibido en Lausanne. El 28 de diciembre de 1962, la reina Victoria Eugenia le escribe al duque de Alba
Incluyo esta carta de Dambila que me aburre mucho, pues no tengo ningunas ganas de verle. Seguramente querrá hablar de política, cosa que no deseo nada hacer con él, pues no me inspira confianza y en otras ocasiones con mi hijo ha sido un mischief maker. Como habla de ti, a ver si hablándole tú consigues persuadirle que no venga a Lausanne. Me parece que esta carta es bastante sintomática de ese desplazamiento, ¿no? de esa toma de partido por parte de la monarquía con visiones concretas, ¿no? sobre la política nacional. Y esto yo creo que es algo relevante, porque para algunos historiadores, como por ejemplo Eduardo González Calleja, este había sido uno de los problemas, uno de los obstáculos constantes para la posibilidad de que esa monarquía volviera a tener fuerza, volviera a ser una posibilidad real en la España de entonces. Esa toma de partido desde el punto de vista político por parte de la monarquía como uno de los principales obstáculos en este posicionamiento de la reina, me parece que es algo de lo que se pretende huir. Hay otros ejemplos que me sirven para intentar transmitir esta idea de la reina como intercesora. Serían los siguientes. No creo que sea una visión de una neutralidad absoluta, pero sí ese fiel de la balanza que estoy sosteniendo. En otra carta al duque de Alba, el 14 de noviembre de 1963, le dice: querido Luis, no sabes lo que te agradecí la carta que me enviaste desde el aeropuerto de Lisboa. Incluso en los errores así ortogramaticales es bastante castiza la reina, ¿no? Los que me enviaste. Te confieso, estaba inquieta y me tranquilizó mucho lo que me escribiste. He hablado por teléfono con Juan y Juanito, y sin que me dijeran gran cosa, me di cuenta por el tono que estaban contentos y satisfechos uno y otro. Sabré más detalles cuando venga Juan aquí el día 22. Me alegro que mi carta influyera favorablemente. Esta carta me parece que se refiere a algo vinculado al contexto del nacimiento y el bautizo de la infanta Elena, algún tipo de tensión con la visita de don Juan a España, que no tengo muy claro, pero me parece que en esta carta ya se nota cómo la reina Victoria Eugenia entre uno y otro procura interceder. Otro de estos ejemplos de la reina como pacificadora, creo que más relevante que este ejemplo anterior, tendría lugar en torno a marzo de 1966, cuando tuvo lugar en Estoril, cuando se celebró el 25 aniversario, se conmemoró el 25 aniversario de la muerte de Alfonso XIII, se procuró hacer en Estoril una especie de homenaje que sirviera como apoyo a don Juan, y a ese homenaje no acudió Juan Carlos, su nieto. Esto supuso una gran tensión entre el padre y el hijo y entre también sus círculos políticos. En otra carta, esta de 10 de marzo del 66, al duque de Alba, la reina dice así: desde luego, sé como tú la lealtad de mi nieto hacia su padre y espero que habrá otra reunión en que estará presente. También por no estar en estado, no sé muy bien a qué se refería aquí, para acompañar a Sofía a Holanda, la radio de aquí dijo que la enfermedad era diplomática y que era para no encontrarse con Hugo, con el pretendiente carlista, ¿no? En estos momentos de mayor distanciamiento, a partir del año 66 para algunos historiadores, para otros antes, la reina Victoria Eugenia siempre intenta pues acercar las posiciones entre uno y otro. Muy cerca en el tiempo de esta situación, en abril de ese mismo año de 1966, la reina Victoria Eugenia escribió otra carta, también me parece que relevante como manifestación de su posición de equilibrio, ¿no? De fiel de la balanza. Dice la reina otra vez al duque de Alba, y se ve aquí, ¿no? Constantemente esa confianza entre uno y otro. Me ha alegrado mucho ver a mi hijo y Juanito y Sofía aquí, se refiere a Lausanne. Juan no nos ha hablado de política, solo al decir yo que Pavón debía ser una pérdida para él, me contestó que no hacía nada. Esta no es la opinión de Juanito. Con Pavón se refiere a Jesús Pavón, que era el delegado político de don Juan en España y que había cesado como tal después de una
confusión en la entrevista que tuvo Fraga y que se publicó en The Times en 1965, ¿no? Se le achacó la ineficacia en el contexto de esa publicación. Aquí, en esta ocasión, me parece que se observa cómo la posición de Victoria Eugenia no es del todo neutral, muestra cierta simpatía por Pavón, que no era un personaje cualquiera, era uno de esos muy fieles monárquicos cercanos a don Juan, pero que sostenía una postura quizá más pragmática, donde la posibilidad de que la elección como sucesor de Franco de Juan Carlos mostrará una postura quizá más abierta hacia esa opción. Un ejemplo más, ya no me quedan muchos, no se preocupen, de esta posición de la reina como equilibrio es en el contexto también en ese año 66 de la aprobación de la Ley Orgánica del Estado. En una carta muy breve al duque de Alba le dice, es muy difícil entender lo que pasa hoy en España, pero como tú pienso es un paso en adelante para la monarquía. Y luego no me resisto a leer lo que sigue porque me encanta. Hoy, primer día de invierno, está nevando. Aquí en Suiza son muy exactos con los cambios de estación, ¿no? El buen humor de la reina, ¿no? Pero me interesa sobre todo ese contexto de un cambio político importante, como era la aprobación de la Ley Orgánica del Estado. Ella lo interpreta como un paso adelante en ese acercamiento a la vuelta de la monarquía, de la dinastía sobre todo, ¿no? Bueno, es estos intentos de equilibrio que me parecen algo muy, muy relevante en la posición, creo que bastante desconocida de la reina en los años 60. Y por último, quizá la gran aportación de la reina en estos años 60 se produce en el contexto de su visita a España en febrero del año 68 con motivo del bautizo del actual rey, de Felipe VI. Esta visita, volviendo a ponerlo en el contexto que estoy sosteniendo, de su relevancia relativa, en primer lugar es importante porque ella tuvo una postura bastante activa a la hora de esa decisión. Y esto creo que se demuestra en que ya desde 1965, en el momento en el que nace la infanta Cristina, antes de saber que iba a ser chica, ya se plantea la posibilidad de que si hubiera sido chico, si hubiera sido niño, hubiera acudido a ese bautizo a España. Ella tiene la duda de si visitar o no España con ese motivo y por eso le escribe al duque de Alba en mayo de 1965, 3 años antes de que realmente se produzca esa visita. Es una carta un poquito más larga, pero me parece muy interesante. Le dice al duque: quisiera saber tu opinión sobre posible caso de ir a Madrid para el bautizo del baby de Sofía y Juanito, si es varón. Ya puedes suponer lo duro que será para mí volver allí después de tantos años y ser recibida por F. obviamente Franco, y tener que reveal on my pride. Si tú y la mayoría creéis que mi presencia podría ser útil, hago cualquier esfuerzo para el bien de la causa y de los míos. Estaría dispuesta a hacer este sacrificio. Me gustaría tentaras este terreno con unos y otros, ya que ves tanta gente de distintos niveles, antes de darme una respuesta. Sé que Juanito y Sofía lo desean vivamente y mi hijo estando aquí no parecía opuesto a este posible viaje. Creo que en esta decisión de visitar, o la posible decisión en 1965, efectiva en el 68, de visitar España, sobre todo lo que busca la reina es un impacto en la opinión, ¿no? Es una política de imagen que obviamente era necesaria para esa vuelta de la monarquía. Creo que esa política había tenido sus precedentes. En el año 64 se publican todas las entrevistas de Marino Gómez Santos a Victoria Eugenia, que después en ese mismo año se publican como libro y tienen varias ediciones, nada menos que en Pueblo, en un periódico del movimiento. En el año 67, en el 80 cumpleaños de la reina, también tiene bastante eco en la prensa nacional el homenaje que se le hace y la presencia de toda la familia en Lausana. Hay pasos, ¿no?, para esa movilización de la opinión pública hacia una visión positiva del monarquismo, y que es algo especialmente importante, necesario para esa posibilidad de la recuperación de la monarquía, que para algunos historiadores como Preston era algo determinante en la propia decisión, por ejemplo, de Juan Carlos en su posicionamiento
posible posicionamiento a la hora de aceptar la elección por don Juan. Juan Carlos entendía que la situación podía no estar aún madura. Definitivamente la reina decide acudir a España. Esa visita se inicia el día 7, es una visita bastante corta, acaba el día 10, me parece, si no me equivoco, y es una visita que tiene muchísimo éxito en ese objetivo prioritario que era el de la movilización del monarquismo de una manera que hasta ese momento no tenía precedentes, no se había visto en Madrid desde muchísimos años atrás. Esto impacta mucho a la propia reina y lo repite una y otra vez, es esa idea de que no se habían olvidado de mí los españoles. Sobre todo, esto se nota especialmente en la recepción que se hace a la reina en el aeropuerto de Barajas, con miles de personas recibiendo a la reina, y también en la recepción que se hace en el Palacio de Liria, que fue el lugar donde vivió la reina durante esos días. Desde ese punto de vista tiene éxito, sin ninguna duda, y esa apuesta, porque creo que era una apuesta que podía haber salido mal, la reina sale muy satisfecha y en ese sentido es un éxito. Obviamente esto también es utilizado en parte por el franquismo, porque el que no aparece para nada en la prensa o quien se intenta dejar a un lado es a don Juan, que toda la atención de los medios de comunicación, desde mi punto de vista, es hacia la reina Victoria Eugenia, obviamente también hacia el bautizado, pero fundamentalmente hacia Victoria Eugenia y no hacia don Juan, y esto obviamente también tiene sus implicaciones. Aparecen reportajes en revistas como Lecturas, Ama, Telva, Miss, algunas revistas internacionales, La Actualidad Española, Blanco y Negro, La Sábado, Sábado Gráfico, 10 Minutos, Semana, Gaceta Ilustrada. Muchas revistas recogen amplios reportajes sobre esta visita y creo que es algo sintomático. También es significativo que en televisión solo aparecen 17 segundos de esta visita, o sea, es un éxito relativo. Bueno, creo que esa visita es de alguna manera determinante de los pasos tan importantes que se van a dar el año siguiente, en 1969. Y por tanto creo que la propia reina, en ese sentido, la reina Victoria Eugenia, tiene una cierta relevancia en los pasos que se van a dar al siguiente año, sin dejar de decir que es Franco el que sigue teniendo la batuta, sigue teniendo sobre todo el poder de decidir quién va a ser su sucesor. Por concluir, quería plantear aquí más o menos cuatro ideas sobre el impacto que tienen o la importancia, la relevancia de esta década de los 60 en la vida y de Victoria Eugenia y también de Victoria Eugenia en la sociedad española o en la política española. Yo creo que en todas estas cartas, en todas estas situaciones, lo que se revela es que la continuidad de la dinastía es la prioridad de la reina y que eso supone un cierto riesgo, ¿no? Y entiende que merece la pena apostar. Hay un momento quizá especialmente relevante que tiene lugar en el bautizo, que tampoco se sabe muy concretamente si sucedió tal cual, en el que la reina se dirigió a Franco, le planteó cómo aquí tenía aquellos que podía elegir. No se sabe realmente si la reina activamente optó o por Juan Carlos o por don Juan. Eso no hay certeza, pero lo que sí que creo que se ve en esta documentación es cómo su opción es la de la continuidad de la dinastía por encima de todo. En segundo lugar, me parece que es la vida de la reina Victoria Eugenia en esta década destaca como el monarquismo o los monárquicos en general ya no son lo mismo en los 60, ¿no? en España. Se les ve desde otra perspectiva, no creo que tanto por ellos mismos como por las intenciones que hay detrás de los principales líderes del régimen. Creo que otro de los elementos importantes es que no podemos, y espero que esto lo hagamos bien los historiadores, no podemos dejarnos engañar y pensar que todo estaba cerrado y que la elección de Juan Carlos iba a acabar como ha acabado, con todos los elementos positivos que ello supone. Podría haberse elegido a don Juan, podría haberse elegido a otra persona, podría haber continuado, esa evolución podría haber sido muy distinta, y por eso insisto en que esa apuesta de Victoria Eugenia y de otros monárquicos podía haber salido mal, y creo que es importante darnos cuenta de cómo esas decisiones de los 60 bueno, pues son arriesgadas y también suponen
bueno, creo que son muy positivas. Y por último, me gustaría subrayar que bueno, se ha estudiado mucho, ¿no?, el dilema, esa elección entre don Juan y don Juan Carlos. Creo que es bueno alejarse un poco para comprender estos momentos desde la perspectiva política, monárquica, franquista, general de la historia política, alejarse un poco de esas tensiones, o esa visión, ¿no?, quizá incluso un poco peliculera, de las tensiones entre uno y otro. Cualquiera de las dos opciones podía haber sido buena, cualquiera de las dos opciones creo que podía haber sido mal. Esto lo subrayó mucho Javier Tussell, y yo creo que la opción interesante, la que triunfó y la que defendió Victoria Eugenia, fue la de la continuidad de la dinastía. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tiene a continuación la palabra doña Elena Mato García Ansorena, directora de la joyería Ansorena, joyera y diamantista de la Casa Real desde 1860. Muchas gracias. Buenas tardes, estoy encantada de estar con ustedes esta tarde y participar de esta charla en nombre de la joyería Ansorena, fundada en 1845 por Celestino Ansorena, quien fue nombrado joyero diamantista de la Real Casa en 1862 hasta el día de hoy. Continuó con la firma José María García Morris, vamos a ir viendo las diapositivas, casada con Consuelo de Ansorena. Fruto de este matrimonio nació mi abuelo Ramiro García Ansorena, uniendo los apellidos para no perder el nombre de la joyería, quien con su padre fueron los joyeros de la reina Victoria Eugenia. Gran conocedora de las cosas buenas, de gran corazón, la reina, que era anglicana, se convirtió al catolicismo, y esto viene a colación del encargo que recibieron los talleres de Ansorena en 1905, realizar la corona de la Virgen del Pilar, la del Niño, el halo y el resplandor, para la coronación canónica de dicha imagen. Se realizó con las... Un momento, ¿les dejamos ver o les tapamos la imagen? ¿Perdón? Se ve, vale, bien. Como les decía, esto viene a colación del encargo que recibieron en los talleres de Ansorena para realizar en 1905 la corona de la Virgen del Pilar, la del Niño, el halo y el resplandor, para la coronación canónica de dicha imagen. Se realizaron con las donaciones de las devotas de la Virgen, que la Junta de Damas recogieron por toda España. Eran aderezos de coral, amatistas, para el resplandor realizado en oro amarillo, zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, diamantes para la corona. Un total de más de 13.000 piedras preciosas que tan solo en 44 días y 33 operarios realizaron el encargo. Este encargo fue bendecido por su santidad, el Papa Pío X en Roma. Realmente es una obra de arte, de orfebrería y de joyería española, que Ramiro García Ansorena fue el encargado del diseño, y para este diseño se inspiró en los balcones de la carrera de San Jerónimo, cuando iría hacia Palacio y en esas zonas. Es una de las piezas que podemos ver en la diapositiva al fondo a la derecha, que está de las pocas piezas que están firmadas de la época. Que podemos ver en la imagen. Y se ve también, en la foto de la derecha, el dibujo de los talleres en la calle Espocimina, donde se tenía la joyería. El rey Alfonso XIII se enamoró de la reina Victoria Eugenia, de entre las muchas pretendientes de la realeza, y en febrero de 1906 se desplazó a Biarritz para su pedida de mano, para la que encargó una pulsera de diamantes que llevaron los propios joyeros, don José María y Ramiro, desde Madrid. Es una de las piezas que no tenemos ninguna documentación, solo de palabra de nuestros antepasados. Luego el rey, para el matrimonio, para sus esponsales, se encargó en la Casa Ansorena una diadema montada en platino con diseño de 3 flores de lis, entrelazadas con roleos formando cestillos, empedrada de diamantes y destacando diamantes de gran tamaño. La diadema de lises, podemos verla, se modificó para hacerla de mayor tamaño en 1910. En su principio era una corona, no diadema.
Otra de las piezas fue el collar de platino también, engastado a la rusa, denominado comúnmente el collar de chatones, el cual se fue alargando con 2 diamantes que el rey le iba regalando a la reina Victoria Eugenia por fechas especiales, en cumpleaños, aniversarios, llegando a ser un collar, un sotuar de diamantes. Fue una de las piezas más caras realizadas para la Casa Real. Podemos ver en el estuche el juego completo, donde está la tiara, como estaba diciendo, la corona en tamaño pequeño, con el collar y los pendientes haciendo juego, que lució en varias ocasiones. Piezas tan importantes también como tenemos el collar de esmeraldas, intercalado con motivos de esmeraldas, podemos ver, y en esmeraldas, talla esmeralda, que es una de las piezas también encargadas para regalarle a la reina. Y en esta otra diapositiva podemos ver el collar del conjunto de collar, diadema y pendientes de aguamarinas, que fue heredado por su hija Beatriz, y que en 1993 mi hermana Cristina viajó a Versalles a visitar a doña Beatriz para poder charlar sobre el libro que íbamos a editar de los 150 años de la joyería en Sorena y donde se incluían estas piezas. Con desilusión nos comentaron le comentaron a Cristina que se lo deshicieron y hicieron otras piezas diferentes, con lo cual lo podemos disfrutar en el libro, en la imagen que vemos, que lo lucía fantásticamente bien la reina Victoria Eugenia. También tenemos un broche de perlas orlado por diamantes, con una perla perilla colgante, pieza que ha usado y ha lucido mucho la reina doña Sofía y la reina Leticia. El collar de perlas, que era una de las piezas que le gustaban mucho a la reina Victoria Eugenia, uno que era de perlas bastante más gruesas y llevaba como cierre un gran brillante. Unas piezas especiales, que son los lazos de dama, fue un regalo que daba a las damas de honor y se denominaban así, y se cambiaron las iniciales, que primeramente eran con las iniciales de Victoria Eugenia, y posteriormente se cambió, como vemos en la imagen, por Reina Victoria. Anécdotas que contaba mi abuela, Evelia Fraga, esposa de Ramiro, en los años 70, que se aparecieron en diferentes medios, y comentaba que la relación de Ramiro, mi abuelo, con el rey Alfonso XIII y la reina Victoria era muy afable, y realizaba frecuentes visitas a palacio para realizar los diseños de las joyas, la elección de las gemas, y a su llegada, esta es la anécdota, los alabarderos anunciaban a mi abuelo como de casa. Otra de las anécdotas fue un encargo que le hizo el rey Alfonso XIII a los talleres de Ansorena, una sortija de esmeralda en una sola pieza, y surgió un imprevisto. El mismo día del cumpleaños, durante el banquete, doña Victoria Eugenia, realizando un gesto brusco con la mano, resultó que la esmeralda se rompió. Sabemos que la esmeralda es una de las piedras más frágiles, y se hirió la reina y brotó la sangre que con su pañuelo la reina secó. Cuando mi abuelo fue al día siguiente al palacio, la propia reina le recibió en sus estancias y comentó lo sucedido, quedando como recuerdo el pañuelo que se mantuvo en la casa durante mucho tiempo. Pues en cuanto a las facturas y a la documentación que se podrían tener de todas estas piezas y de las relaciones, tuvieron que desaparecer, o se hicieron desaparecer durante la guerra para salvar la vida de mucha gente, tanto de la realeza como los nobles de la época. Solo tenemos 2 cuadernos de dibujos, de joyas a lápiz y coloreadas en acuarela, y el resto de la documentación pues, se tuvo que quemar. Después de la guerra se continuó la firma con su nuevo emplazamiento en la calle Alcalá, de la mano de Ramiro, con mi padre Alfonso Mato, quien se casó con Paloma García en Sorena, dando lugar a la 5ª generación formada por 6 hermanos, a la que pertenezco y algunos de ellos están en la sala, siguiendo hasta el frente de este maravilloso legado que nos dejaron y que Cristina, Jaime y yo seguimos en el día a día. Se siguen diseñando joyas de la misma forma y realizando piezas en la misma trabajo que se realizaba antaño.
Y tenemos, esto es escrito del testamento de la propia reina, el legado que dejó, y cito: las alhajas que recibí en usufructo del rey don Alfonso XIII y la reina infanta Isabel, que son una diadema de brillantes con 3 flores de lis, el collar de chatones más grande, el collar de 37 perlas grandes, el broche de brillantes del cual cuelga una perla en forma de perla de pera, un par de pendientes con brillantes gruesos y brillantes alrededor, 2 pulseras de brillantes, 4 hilos de perlas grandes, un broche con perlas grandes gris pálido rodeada de brillantes, de la cual cuelga una perla en forma de pera. Desearía, si es posible, se adjudicaran a mi hijo don Juan, rogando a éste las transmita a mi nieto don Juan Carlos. Estas son las joyas que la reina Victoria Eugenia, o se han denominado, son las joyas de pasar. El resto de mis alhajas que las repartan entre mis 2 hijas. Realmente fue una reina con una gran belleza y elegancia, cambió el uso de las joyas adecuándolo a la moda, al cambio de moda que hubo en esa época, y entraron en España por la corte a medida que saltaron del escenario de París. La vida de la reina Victoria, así en San Sebastián, en Santander y en Madrid, la aristocracia española y la burguesía comenzaron a hacerse más elegantes y a enriquecerse de sus costumbres. Todo esto gracias a la reina Victoria Eugenia. Buenas tardes, muchas gracias y ha sido un placer estar en esta institución en nombre de Ansorena. Muchísimas gracias. Tiene la palabra doña Rosa Pulido Mendoza, directora de la Escuela Universitaria de Enfermería de la Cruz Roja, que viene en representación de la Cruz Roja Española. Buenas tardes, Alteza, un placer para la Cruz Roja estar aquí. Claro, para la Cruz Roja es un orgullo, porque decía el profesor Hernández que en una visita de la reina Victoria dijo que qué alegría porque los españoles no se habían olvidado de ella. Y es que en Cruz Roja es difícil olvidarse de la reina Victoria. Pero claro, para hablar de la figura y las aportaciones y el papel de la reina Victoria en la institución de Cruz Roja, sí que tenemos que compartir con ustedes 4 datos referentes a la fundación y cuál es la finalidad y cómo se entronca la monarquía y la Casa Real, después concretamente la reina Victoria, en la Cruz Roja. Entonces, presidente, 2 minutinos más del tiempo sí que me permitirá, porque si no, esta entraría bien, yo, después de lo bien que lo han hecho los anteriores. 2 minutos es plenamente aceptable. Vale, gracias. La Cruz Roja la funda un ciudadano suizo, Henri Dunant, y la funda por una circunstancia que fue determinante en su vida. En el año 1859 está teniendo lugar en Europa una guerra la llamada por los historiadores en ese momento más cruenta por la cantidad de muertos que hubo, en una batalla en la que los contendientes eran el Imperio Austrohúngaro, los franceses y los piamonteses. Henri Dunant va de viaje, se tiene que parar en una ciudad, en Castiglione, y es donde tiene lugar la denominada Batalla de Solferino. Esa batalla que decía yo que los historiadores la describieron como la más cruenta de todos los tiempos por la cantidad de muertos y heridos. Las dantescas visiones de heridos, pero sobre todo de faltas de auxilios y de socorros, le impresionó tanto a Dunant que él dedica 3 años de su vida a recogerlo en un libro, un recuerdo de Solferino, en el que recoge sus experiencias y sus visiones dantescas de aquella horror, donde además ve cómo el ejército vencedor, sus médicos de los ejércitos vencedores, que eran los franceses, pasan por encima pisando a los heridos de los ejércitos austriacos y piamonteses, y donde la carencia de auxilio y de socorro, a pesar de que él decide no continuar su viaje, quedarse en Castiglione, reunir a un grupo de mujeres y organizar una especie de socorros y ayudas. Cuento esto porque sí que se entiende entonces cuál fue la finalidad con ese libro de Henri Dunant, y era formar unas sociedades de socorro que en tiempos de paz
formasen a personal preparado, instruido, para en esos casos contar con personas preparadas para el auxilio a los heridos. Y siempre con un principio, que era el de la neutralidad. La neutralidad referida a un lema que él puso y que era: el enemigo herido no es un enemigo, es un hermano. Bien, este libro se publica, lo costea 2.000 ejemplares, Henry Dunant, en 1862, y a partir de ahí diferentes personas, sociedades, en España concretamente, la infanta Teresa Luisa, prima de la reina Isabel II, que viene el propio Henry Dunant a presentarle su libro, se organizan una serie de conferencias, una conferencia diplomática, una conferencia internacional, entre 1863 y 1864, y aquello da lugar a la formación del Comité de los Cinco, que fue el embrión de la institución, de la creación de la institución humanitaria denominada más grande del planeta, que fue la Cruz Roja. De ahí luego surgieron sus emblemas, todo el mundo sabe cómo es la Cruz Roja, colores invertidos en honor a su patria de nacimiento, porque él es suizo, los principios de la Cruz Roja, el principio más señero es la humanidad y desde luego la neutralidad. Y hay un dato curioso, y es que esas conferencias, la conferencia internacional y la conferencia diplomática, acabaron con un documento que tiene 10 artículos. De los 10 artículos, en 4, Henry Dunant nombra a las enfermeras y en 2 de ellos habla especialmente de la formación de enfermeras. España participó con el conde de Ripalda y el doctor Nicasio Landa en ambas conferencias. Luego España estuvo en primera fila en la institución y la fundación de Cruz Roja, y tanto es así que el 6 de julio de 1864 la reina Isabel II ratifica la Real Orden para la institución de la Sociedad de Socorro de Cruz Roja en España. Sociedad de Socorro es el primer nombre que recibieron lo que ahora llamamos las Cruces Rojas nacionales y de cada país. Bien, y dice la orden de la instalación de la Cruz Roja en España que una de las finalidades de la institución en España es la organización y la instrucción de enfermeros y voluntarios. Por tanto, hay una relación inseparable de la institución, de una institución cuyo principio más señero es la humanidad, y la profesión enfermera, y es fácil entenderlo. Es difícil entender la profesión enfermera sin el carácter de la humanidad, y parece que la relación surge directamente. Bien, a partir de entonces la Cruz Roja Española empieza a participar, tanto es así que en el año 1870 ya participa en la guerra franco-prusiana. Es verdad que la Cruz Roja Española no tiene mucha instalación entonces, pero ya 2 médicos de Cruz Roja participan en esa guerra. Pero el gran despliegue de la Cruz Roja Española se tiene que realizar como consecuencia de las guerras de Cuba, la repatriación de los soldados de las colonias de Filipinas, en las cuales el Madrid, concretamente el Madrid, la reina Cristina tiene que hacer frente con voluntarios y personal de Cruz Roja a atender a los militares repatriados que venían en muchos casos con grandes heridas y carencias. También la Cruz Roja hace su participación en la Tercera Guerra Carlista y desde luego en el levantamiento cantonal en Cartagena, que fue en el que tuvo lugar por primera vez en el mundo el primer buque hospital que fleta la Cruz Roja Española. Claro, la situación en España en esa época, y ya estoy hablando de primer tercio de finales del siglo XIX y primer cuarto del siglo XX, a pesar de que el profesor Fernando Rey dice que hay periodos en los que hubo un gran avance económico y un gran avance demográfico, bueno, pues la realidad también en otros contextos y también en otros años, no en un periodo tan concreto como el profesor contaba, pues la situación en España es muchos heridos, porque hay un dato que no se nos puede olvidar después de lo de las colonias, y es las guerras del Rif. El desastre, la batalla de Anual, denominado desastre de Anual, fue un gran despliegue
y luego lo retomaré, en la cual la colaboración y el papel de la reina Victoria fue importante. A ver, pero le estaba diciendo, hay heridos, hay contiendas, pero también hay necesidades sanitarias. El sistema sanitario era carente, no teníamos tantos hospitales, ni tantos dispensarios, ni tanto personal preparado. Había grandes epidemias de enfermedades infectocontagiosas, enfermedades carenciales, enfermedades de la alimentación y, desde luego, era grande la mortalidad puerperal y la mortalidad infantil. En todo ese contexto, en el año 1914, la reina Victoria decide formar el primer cuerpo de enfermeras, las damas enfermeras, conocidas ya por, yo creo que todos los que estamos aquí, bueno, las que nos hemos formado en Cruz Roja, las conocíamos desde hace mucho, algunas hemos casi compartido sus antiguas habitaciones. Yo soy enfermera y estudié en Cruz Roja, pues por la serie de La Duquesa de la Victoria. Fue por indicación expresa de la reina Victoria Eugenia por la cual la Cruz Roja se decide a formar en el año 1914 damas enfermeras. Las damas enfermeras, además de su papel fundamental en los hospitales de sangre se llamaba aquellos hospitales en los lugares de campaña, y desde luego en Anual, las damas enfermeras que se formaban 1 o 2 años con formación teórico-práctica, las damas enfermeras realizaban visitas a los domicilios, se encargaban de las llamadas gotas de leche, a veces enseñaban a las madres a amamantar, limpiar, cocinar. Esto que ahora llamamos fomento de la salud y prevención de la enfermedad, esto que ahora llamamos las visitas domiciliarias, las inicia la Cruz Roja por instancia y por interés de la reina Victoria con el grupo de las damas enfermeras. Damas enfermeras que tampoco eran frecuentes que tuviesen otras instituciones. En España luego estuvieron las damas de sanidad militar, pero tenían otro papel y vinculada a los ejércitos. Sí que es verdad que lo estaban haciendo otras cruces rojas de otros países. Pero la reina Victoria Eugenia se plantea en el año 1918 que ella quiere tener también una formación de enfermeras profesionales. La estaban teniendo muchas cruces rojas de muchos países. Y además dice la reina: quiero establecer y quiero crear un cuerpo de enfermeras que tengan preparación científica, hablar de lo científico en el año 1918, contextualizando cuál era el estado de la ciencia, de la técnica y de la sociedad. Y además fíjense que estamos hablando de formación para mujeres. Esto sí que era un hito de la reina, porque ¿cuál era la ocupación de las mujeres a principio de siglo? Poca, escasa, insuficiente y en todo caso relegada a determinados niveles sociales, pero para la mayoría de las mujeres la ocupación era la casa y exclusivamente la casa. Pero la reina se encuentra con una dificultad. Para esta formación de enfermeras profesionales y crear el cuerpo de enfermeras profesionales necesita contar con un hospital general. Y entonces el Patronato de Beneficencia le cede en el año 1918 el Hospital de San José y Santa Adela, vamos, aquí cerquita, casi vecinos de ustedes. Y en ese hospital, con ese hospital, en el año 1918 empieza la formación de enfermeras profesionales. Por tanto, el Hospital San José y Santa Adela y nosotras, bueno, la escuela, a mí me salen nosotras, siempre que hablo de la escuela, aunque la directora ya no soy yo, está aquí la profesora Marta Mas, que es la actual directora de la escuela, estamos celebrando el centenario. Fíjense en el año 1918 contar con un hospital general que fundamentalmente atendía beneficencia. El sistema sanitario era insuficiente, carente de recursos y además contar con profesionales como los que se empezaron a formar en esta escuela. Pero además, por copia o a imagen del Hospital Central y de la Escuela de Enfermeras Central, empiezan en otras provincias a crearse y a fundarse otros hospitales de Cruz Roja. No tenía el sistema sanitario público esta red hospitalaria con la que tenemos ahora y además empiezan a proliferar las escuelas de enfermeras. Características de la formación de las enfermeras de la Cruz Roja.
En España la formación de enfermeras era 2 años, y nivel previo de estudios, pues saber leer y escribir y las 4 reglas. Bueno, la reina de la Cruz Roja decide, siempre con el apoyo inestimable y la colaboración de la duquesa de la Victoria, doña Carmen Angolotti, ella decide hacer una escuela moderna. Es más, envía a una hija de la Caridad, Sor Mary, a la duquesa de la Victoria, a Francia y a Londres, para que copien el mejor modelo de escuelas de enfermeras que están en Francia y, desde luego, en Londres, las escuelas Nightingale. Y es el modelo que la reina instaura en España. Modelo que requiere, hombre, que las enfermeras, las aspirantes enfermeras, vengan con un nivel similar al que luego llamamos, en pocos años, bachiller. Y a partir de los años 1930, en las escuelas de enfermeras se estudian 3 años. 3 años donde se hace compatible la formación teórica-práctica, visitas a instituciones, conferencias por las personalidades más prestigiosas del mundo de la medicina y de otras áreas de la ciencia. Y además es frecuente que las enfermeras de la Cruz Roja, en ese primer momento la titulación dura 2 años, también en Cruz Roja, y es a partir de los años 30 cuando ya en España las enfermeras tenían que estudiar. Yo soy antigua ya, pero no fui en los años 30. Fui un poco después, pero desde el año 1930 las enfermeras de la Cruz Roja tenían que estudiar 3 años. En España lo de la titulación, los estudios de enfermería, los 3 años se exigen con la titulación de ATS en el año 1952-53. Luego, es un avance, fue la institución, con el apoyo de la reina Victoria, una adelantada y unas pioneras en pretender y conseguir esa formación científico-técnica de calidad. Solo una anécdota, a pesar de los 2 años no era así tanto, porque las primeras enfermeras que llegaron en el año 1918 se titularon en el año 1923. No es que entonces fueran 5 años, es que había muchas necesidades sanitarias en lo que entonces se llamaban las colonias. En nuestros libros de registros sigue poniendo, se la destinó a la colonia de Sevilla, y es que en Sevilla había una epidemia de gripe y las alumnas de la escuela se iban allí, pero cuando volvían no les habían convalidado ninguna práctica, estaban en la misma lección donde las habían dejado, con lo cual algunas tardaron unos pocos años más, pero bueno, en general 2 años, a partir de los años 30, 3 años. El título de Cruz Roja, desde el año 1918, el Ministerio de la Guerra, como se denominaba entonces, fue reconocido como oficial. Desde entonces, la Cruz Roja ha impartido los programas oficiales y el título oficial, que estaba validado y reconocido en el Estado, por tanto, enfermera, luego ATS, luego diplomado en enfermería y actualmente grado en enfermería, pero siempre acompañado por el título de enfermera profesional de la Cruz Roja. ¿Qué es esto de título profesional de enfermera de la Cruz Roja? Pues un sello de garantía de calidad, que era lo que la institución daba. Y la institución que otorga a las enfermeras, pues efectivamente un rigor en la enseñanza, calidad y siempre acompañado de un valor transversal como es el de la humanidad. Yo creo que contaba el lema de esta mesa redonda, la reina Victoria, una reina de su tiempo. Y yo creo que fue una reina de su tiempo respecto a dar respuestas a una serie de demandas. Yo he intentado humildemente explicar un poquito de lo que la población y la sociedad necesitaba. Pero yo creo que la reina Victoria sigue dando respuesta a unas necesidades de este tiempo respecto de ese papel que sigue y esa obra de la reina Victoria en sus hospitales y desde luego en sus escuelas de enfermeras. Creo que es una gran aportación que a través de sus hospitales, sus escuelas de enfermeras, se ha aportado una mejoría en la formación, en la educación, en el cuidado a las personas y desde luego siempre
con una característica, y es prestando una atención cercana y humana. Y porque yo creo que es verdad que se ha intentado hacer verdad el actual lema de la Cruz Roja, cada vez más cerca de las personas. Por tanto, creo que en la Cruz Roja nos sentimos orgullosos y agradecidos a este papel y a esta obra que la reina Victoria nos dejó. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. La reina Victoria no tuvo ciertamente una vida fácil. Ella pasó de ser la nieta favorita de la reina Victoria, de la reina emperatriz, de la reina más poderosa del mundo de su época, de la nación hegemónica, a casarse en España el 31 de mayo de 1906 en una boda que acaba con las ropas llenas de sangre. Es decir, es un país al que llega en un momento difícil. Ella sale de España también en unas circunstancias muy dramáticas en abril de 1931, en una monarquía que se desmorona. Ha tenido una vida marcada por una serie de acontecimientos complejos, como es la transmisión de la hemofilia, con todo lo que ello supuso no solo para la sucesión de la corona, sino para la vida interna de la familia real. Vuelve a España 2 días, posteriormente, 7 y 8 de febrero de 1968, para el bautizo de su nieto, el actual rey de España, Felipe VI. Es una fecha que realmente recuerdo muy bien, porque, como decía antes Hernández Barral, hubo miles de españoles que acudieron al aeropuerto de Barajas a recibir a la reina Victoria, y yo fui uno de los que acudió. Concretamente es el que yo creo que el recuerdo más antiguo que tengo. Yo tenía 4 añitos y agitaba un pañuelo de color de rosa que me había cedido mi prima Isabel. Bueno, y hacía un frío, les puedo garantizar que hacía un frío de 1000 pares de narices. Realmente hasta ahí es lo que recuerdo. Es esta estancia en Madrid una estancia que sucede o no sucede, algo que comentaré al final de mi breve intervención. Muere muy poco más tarde, muere el 15 de abril de 1969, una fecha que para mí también tiene repercusiones familiares. Repercusiones familiares porque mi padre, que entonces era el director del Instituto de Badajoz, decidió que el luto que decreta el régimen, él lo hacía a ruta oficial y cierra el instituto, lo cual le dio derecho a una llamada del gobernador civil, pues diciéndole que no se cerraba el instituto, que lo reabriera. Mi padre dijo que muy bien, pero que lo reabriría otro porque él se iba a Lausana al entierro de la reina llevando tierra de Extremadura, lo cual le costó una apertura de expediente a la que logró sobrevivir. Claro, la reina a mí me sirvió pero otra cosa. Sin embargo, me regaló mi padre a la vuelta de aquel viaje, creo que la primera vez en su vida que debió viajar en avión, una casita de chocolate donde tú dabas a un botoncito que había en la parte de abajo y iban pasando pues como una serie de fotogramas. Claro, eso para la mayor parte de aquí reunidos sería como la prehistoria, pero sería hoy en día como una PlayStation 4 Plus o algo por el estilo. De hecho, la conservo todavía. Pues bien, es curioso que la reina Victoria Eugenia muera en Lausana. Yo creo que aquí es donde también murieron las posibilidades de don Juan de ser rey. O sea, yo creo que aquel manifiesto de la época final de la Segunda Guerra Mundial es lo que hace que Franco, suponiendo que alguna vez Franco hubiera pensado restaurar a alguien antes de su muerte, lo cual creo que también es una cosa discutible, hace que piense que don Juan no es la persona apropiada. También tuvo aquellas repercusiones familiares que yo no conocí personalmente, pero para mi padre repartirlo, 3 días en la Dirección General de Seguridad detenido, y una multa de 5.000 pesetas de la época, que era como la mitad del sueldo de un catedrático, del sueldo anual de un catedrático en la época, o sea que no era una multa de ninguna broma y pues tan chico de 20 años. Pues bien, hay una cuestión que merece quizá la pena reflexionar un poco sobre ella, y es que la reina Victoria Eugenia muere pues poco más de 3 meses antes de que sea nombrado en don Juan Carlos sucesor de Franco a título de rey, en lo que el régimen ve como una instauración, pero evidentemente también se puede plantear como una restauración. ¿Supo esto la reina o no lo supo? Que esto iba a suceder. Bien, ya saben que hay una polémica sobre si tuvo lugar o no una conversación durante su estancia en Madrid con Franco, en que ella le dice pues, que elija en alguno de los 3 miembros de la familia real disponibles, y esto es, por ejemplo, una tesis mantenida por Jesús Pavón, un hombre de la Asociación Católica Nacional Propagandista, es un hombre de esta casa, un conocido historiador de su época, pero sin embargo es negado por testimonios posteriores, incluso de la propia reina, diciendo que nunca se le ocurrió proponérselo porque hubiera elegido al baby y por lo tanto no se le iba a proponer.
También hay, sin embargo, un testimonio de otro hombre de esta casa, de Alfonso Osorio, que plantea que él lleva, digamos, un recado al respecto, diciendo, pues bueno, pues que elija de una vez Franco y que haya una opción sucesoria. Bueno, yo creo que siempre sería más agradable pensar, más allá de lo que la historia, los documentos en uno u otro sentido pueden aportar, que la reina Victoria murió sabiendo que iba a haber una restauración monárquica en España. Porque lo importante, evidentemente, era, desde su punto de vista, la perpetuación de la dinastía. En esto los reyes de España han tenido siempre una gran generosidad. O sea, se olvida que Alfonso XIII abdica. Alfonso XIII abdica en Don Juan precisamente para facilitar que pueda ser más fácil la vuelta a la monarquía a España. Don Juan, también llegado el momento, aunque después ya de la sucesión de Franco, abdica sus derechos en su hijo para dar a aquello la máxima legitimidad posible. Pues bien, como les decía, yo quería pensar que cuando la reina Victoria Eugenia fallece el 15 de abril de 1969, el aniversario prácticamente de su salida de España en el año 1931, lo hace con la tranquilidad que le da saber que, sea en una persona o sea en otra, llegado el momento en España se va a producir una restauración de la monarquía. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a la infanta Pilar por habernos acompañado.